Y precisamente hoy la oposición venezolana denunció nuevas irregularidades durante los comicios del pasado 15 de octubre. El presidente del Parlamento, Julio Borges, se puso en duda los votos de más de 1.600.000 ciudadanos, pues su huella dactilar no coincidió con lo registrado en el sistema electoral. Que de todas las personas que votaron el 15 de octubre hubo problemas con las huellas, nada más y nada menos que 1.624.000 personas. Es un número que viene de las máquinas de votación y que nuestros testigos pudieron verlo en el momento de la totalización. La tinta indeleble sirve para que se vea que esa persona ya votó y no vote dos veces. Bueno, en esta elección, por primera vez, no hubo la tinta y hay nada más y nada menos que 1.600.000 personas que hay dudas sobre su huella. ¿Qué significa eso? Que hay 1.600.000 personas que han podido votar varias veces o que un grupo votó varias veces, inflando ese número hasta 1.600.000 personas. En nuestro centro de noticias nos acompaña Trino Márquez, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y director además académico de CEDICE. Doctor Márquez, una muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Carlos Eduardo. Un placer, bienvenido. Bueno, pasó lo que muchos de los venezolanos creía que no iba a pasar, que era que los gobernadores electos por la oposición el pasado 15 de octubre se juramentaron ante una asamblea constituyente que, si bien el presidente Nicolás Maduro dice fue la asamblea constituyente la que convocó las elecciones, la propia mesa de la Unidad Democrática no reconoce y buena parte de la comunidad internacional. ¿Qué le depara la oposición a esa oposición que tiene 8 días denunciando fraude desde que se realizaron las elecciones del pasado 15 de octubre y que además se negaba a reconocer resultados, por ejemplo, en el estado Bolívar, donde se dice que se robó la elección al gobernador, al candidato de la oposición, Andrés Velázquez? Es decir, una oposición que viene anunciando un proceso de reflexión, de rectificación, de revisión de sus procesos internos para afrontar la situación ahora del país con mayoría casi que absoluta del oficialismo, y se presenta la juramentación de estos gobernadores. Bienvenido. Bueno, estamos en una situación muy difícil y lo que yo más lamento y lo que más lamentamos los demócratas venezolanos es que el gobierno está logrando el objetivo fundamental, que es dividir la oposición. Yo no condeno a los gobernadores que se juramentaron, porque allí está la gobernadora del estado Táchira, uno de los estados más combativos y donde la lucha de calle se libró sin tregua contra el gobierno y contra el mandatario regional Vielma Moura. Es decir, y hubo una presión interna, incluso de los electores del estado Táchira, para que la gobernadora electa, la dirigente Laidy Gómez, asistiera a juramentarse. Igual ocurrió en el estado Trujillo. En el estado Nueva Esparta también ocurrió algo parecido de parte de los electores, porque el acto de votar en Venezuela fue un acto heroico. Hubo que luchar contra el ventajismo, el terrorismo impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro, el acoso permanente de los colectivos, los chantajes y amenazas permanentes del PSV contra los electores venezolanos. O sea que votar no fue un acto gracioso ni un acto sencillo en Venezuela, fue un acto heroico. Y claro, lo que dicen la mayor parte de los electores es que después de ellos haber hecho ese sacrificio tan enorme, no podían entregarle la gobernación de sus respectivos estados a los sustitutos. Incluso en Táchira hay la sospecha muy creíble de que iba a asumir la gobernación como sustituta una funcionaria actual del gobierno de Maduro, que es la señora Iris Varela. Imagínese lo que sería en el estado de Táchira, después de haber salido de Vielma Moura, que ahora asumiera la gobernación la señora Iris Varela. Entonces, no era una alternativa sencilla, como plantean algunos dirigentes. No es un problema solamente de dignidad y decoro, es un problema también de realismo político frente a lo que se puede hacer ante un gobierno que controla todos los mecanismos de poder. No es verdad, Carlos Eduardo, que esa juramentación va a legitimar a la Asamblea Nacional y va a deslegitimar a los gobernadores. Eso no es verdad. La comunidad internacional sabe muy bien en cuáles condiciones está actuando la oposición venezolana, saben la debilidad institucional, sabe que todo el poder del Estado, de un Estado tan poderoso como el de Venezuela, se alineó para aplastar y ahora para dividir a la oposición. Por eso fue que convocaron la elección de alcaldes para el próximo 10 de diciembre, apenas un mes y medio de distancia.
Entonces yo creo que hay que ser un poco más comprensivo, analizar el entorno político con un poco más de frialdad, con un poco más de sentido global de lo que ocurre en Venezuela. Nadie está pensando, nadie en la comunidad internacional, la OEA no puede estar pensando que los gobernadores se juramentaron ante la Corte Española o ante el Sí, doctor, tribunal. lo que pasa es que ¿cómo tomo juramento ante un organismo que para mí no existe, ante una instancia que para mí no es legal, que no surgió de la Constitución? Y esa fue la denuncia de la oposición cuando se Pero instaló lo la mismo Constituyente. lo mismo lo puedes trasladar al CNE. Bueno, hay las quienes dicen acusaciones- que partir de acudir a las elecciones fue un Por error. eso, pero esa ruta, los venezolanos hemos probado todas las rutas habidas y por haber. Hemos probado la huelga insurreccional, hemos probado la vía violenta, hemos probado la vía electoral. Y la menos traumática, Carlos Eduardo y estimados televidentes de América Latina, es la vía electoral. El poder que tiene concentrado el gobierno de Nicolás Maduro es total. No hay ninguna institución que se quede fuera. Y la institución que se quedó fuera era la Asamblea Nacional. Ahora, de allí habría que derivar que fue un error haber ido a las elecciones del año 2015. Y resulta que la comunidad internacional se entera de todo lo que ocurre en Venezuela y le presta atención a la dinámica política en Venezuela precisamente porque tenemos la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Es decir, el éxito de las elecciones del año 2015 con ese Consejo Nacional fue enorme, fue gigantesco. Una asamblea que no reconoce el gobierno, que no Que no reconoce, reconoce el la gobierno. legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. No la reconoce. Claro, y eso es lo que se espera de una dictadura. El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, lo que ahora se llama teoría política, una dictadura electoral. Un gobierno, una democracia iliberal, como la llama Zacaria. Pero en términos reales es una dictadura que usa los mecanismos electorales para legitimarse. Ahora, frente a una dictadura de esa naturaleza, ¿qué hace el sector democrático? Se inhibe, se abstiene. Bueno, ya lo probamos en el año 2004 y en el año 2005. En el año 2004 perdimos 21 gobernación del Y Estado. la asamblea completa. Y después en el año 2005 en la Asamblea. Y resulta que instaló todo el aparato jurídico que necesitaba el Estado comunal y todo el aparato jurídico que necesitaba la autocracia chavista en aquel momento. Entonces, dejar de ir a las elecciones no es el camino. Hay que ir siempre. Los demócratas no podemos renunciar a las elecciones porque ese es un escenario de denuncia, de confrontación, de debate. Hoy podemos hablar de fraude en Venezuela, como lo hacen, por ejemplo, Andrés Velázquez, porque tiene las actas en la mano. Si él no hubiera ido a ese proceso electoral, no podría cantar fraude. Ahora, no es un fraude, no solo al electorado, sino a la Constitución, a las leyes, no reconocer que Juan Pablo Guanipa es el gobernador del Estado Zulia, Claro. solo porque no se juramenta ante la Constitución. Sin duda alguna. Y el Estado Zulia tendrá que luchar porque el voto que se expresó el 15 de octubre se traduzca en la coronación final de Guanipa como gobernador del Estado Zulia. Pero lo que yo no admito de ninguna manera es condenar a esos gobernadores, porque una cosa, Carlos Eduardo, era haber sacado 15, 18 gobernadores como proyectaban las encuestas y salir victoriosos de las elecciones del 15 de octubre, y otra cosa distinta es haber sacado 4 gobernadores o 5 gobernadores como sacamos y haber perdido, aunque obtuvimos un enorme activo que fue haber obtenido 46% de los votos emitidos el 15 de octubre en las peores condiciones en las que se ha librado un proceso electoral en Venezuela. Ahora, otra realidad es, como usted lo decía, la oposición prácticamente se fragmentó. No hay una línea... Esa es la mayor victoria del gobierno. Sí, y por eso decía, el gobierno, hay quienes dicen, hay un análisis que apunta que el gobierno, la jugada fue perfecta y con doble efecto. Me quedo con la mayoría absoluta en el país, hago que los gobernadores, pocos que salga la oposición, reconozcan la Asamblea Constituyente y además divido a la oposición. ¿Cuál es el camino para recomponer no solo a la oposición política, a los dirigentes, sino a los ciudadanos que ahora comienzan a no creer en los partidos políticos? Un fenómeno bien peligroso, además. Yo creo que una de las claves es hablarle con absoluta transparencia y claridad al electorado. La política comunicacional en este mundo globalizado, en la sociedad del conocimiento, requiere que haya una relación directa y transparente con el electorado. El electorado no es tonto, el electorado
comprende incluso situaciones tan complejas como la que vive Venezuela. Entonces, la primera condición para recuperar la confianza es hablarle con transparencia y decirle a los venezolanos las condiciones en las que nos encontramos y de hacerle un poco de historia a lo que ha ocurrido en Venezuela durante los últimos 19 años, los caminos que hemos recorrido y los fracasos que han tenido quienes hoy aplauden la abstención y quienes se oponen y se opusieron a la votación del 15 de octubre. Creo que ese es un primer paso. En segundo lugar, yo diría que es fundamental que los partidos se revisen. Nosotros no tenemos partidos realmente sólidos en Venezuela. Nosotros tenemos grupos de gente que se reúne y discute, analistas políticos, pero no tenemos partidos de masas que estén conectados con los sindicatos, con los gremios, con el movimiento campesino. Que hagan investigación continuada de la situación del país, sí, que sigan de cerca el drama que vive el ciudadano. Sí, que se conecten con las necesidades cotidianas de la gente. Nosotros vivimos en el país con la mayor inflación del mundo, la mayor escasez de alimentos, con el poder más corrompido que existe en el mundo entero, con un gobierno que dilapidó una fortuna de centenas de miles de millones de dólares. Bueno, hay que conectarse con esos problemas, hablarle con transparencia y decirle, estas son las alternativas que hay, con claridad. Pero a mí me parece que están invocando permanentemente el lenguaje de la dignidad, del decoro y de todas esas cosas que son muy buenas para cierto ámbito de la ética y de la moral, pero poco efectivos en el mundo de la política real, de la política concreta. A mí me parece que no es conveniente. Así es que transparencia, fortalecimiento de las organizaciones políticas y conectarse con las necesidades concretas de las masas, de la gente que padece la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la falta de hospitales, la falta ahora de transporte público, que padece el deterioro del metro en la ciudad de Caracas, que sufre el deterioro de la educación en todos los niveles. Con esas necesidades concretas, la vanguardia política tiene que conectarse y lamentablemente no lo estamos haciendo. Doctor Márquez, en el tema de la abstención se habla de una abstención provocada, como crítica hacia la Mesa de la Unidad Democrática por asistir a estos comicios. No sé si han pensado y si se ha investigado en Venezuela, se ha evaluado el proceso electoral como tal, de medir el impacto de quienes se han ido precisamente del país por la situación que viven, de miseria, de crisis, de no conseguir alimentos, de no conseguir medicamentos. Es decir, un voto opositor que se ha ido. El último censo que yo conocí hace 2 años por lo menos eran de 2,5 millones de venezolanos. ¿Cuántos no se han ido en los últimos meses? ¿Eso no pudo ser determinante también? Sí, también en la elección? Hay una mezcla de ausentismo con abstencionismo. No sabemos cuál es el peso relativo de cada uno de los dos componentes. De Venezuela ha habido una diáspora gigantesca que ronda los 2 millones de habitantes en los últimos 20 años, pero no sabemos exactamente cuál es el peso. Pero sea cual haya sido el peso del abstencionismo, yo estoy convencido de que en Miranda, en el estado Miranda, se perdió por la campaña abstencionista, porque la diferencia entre el candidato ganador, el señor Rodríguez, y Carlos Ocarí fue de 8 puntos, apenas 8.5, 9 puntos. Esa diferencia se hubiese podido salvar perfectamente si las clases... En Sucre, en Baruta, en Chacao... Estuvo por encima del promedio nacional. En Baruta, El Hatillo y Chacao la abstención estuvo por 52%. Y en el caso del Hatillo en 55%. Si se hubiese movido la clase media de forma masiva y no hubiese sido enamorada, cautivado por el pensamiento abstencionista, probablemente, muy probablemente nosotros habríamos ganado con comodidad la gobernación del estado Miranda. No quiero culpar a los abstencionistas de ninguna manera, pero tampoco es que ellos pueden venir ahora a celebrar, a criticar a la MUD, a criticar la participación electoral como si ellos no tuvieran nada que ver con esta tragedia que pasó en Venezuela el 15 de octubre. Doctor Trino Márquez, sociólogo, además doctor en Ciencias Sociales, es director académico de la organización CEDICE. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros. ¿Me permites un segundo para invitar? Claro que sí, porque mañana tengo una conferencia en la Universidad de Rosario a las 11 de la mañana y luego a las 6:30 de la tarde voy a estar en el Gimnasio Moderno, en una conferencia también a las 6:30 de la tarde. Los invito a todos los que puedan asistir para discutir estas ideas y ver qué salida podemos
El tema es Venezuela. El tema es Venezuela, el tema es este que estamos tratando tú y yo entre las cámaras. Ojalá que todo el mundo invitados. comprenda, además es importante que lo hagan. Bien, agradecemos, doctor, que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Un placer. Ha sido un placer estar contigo.